de YouTube, así que puedes desatrasarte de ellas. Pero bueno, hemos venido hablando la semana pasada, estábamos hablando de la realidad de que vivimos en un mundo lleno de incertidumbre. ¿Recuerdan eso? Hablamos de la incertidumbre del gobierno, la incertidumbre de la injusticia de la vida, la incertidumbre de la muerte y la incertidumbre de la suerte. ¿Cierto? Que este mundo en verdad cambia tan rápido, como que pareciera que hay tantas cosas fuera de control, que nos hace sentir constantemente esa frustración de que el mundo y el futuro es incierto, ¿sí? Que la ilusión que tenemos la gran mayoría de nosotros de controlar la vida y de controlar las cosas que pasan en ella, en últimas nos va a dejar también en mucha frustración. Salomón, después de mostrarnos ese cuadro oscuro, nos invitaba a algo. ¿A qué? ¿Qué hay que hacer en la vida? Disfrutarla. Y ponía cosas muy grandes. No, cosas muy sencillas. ¿Como qué? Comer, beber, alegrarse, echarse un buen perfume, vestirse bonito, andar cogido por allá con la doña, ¿cierto? Disfrutar la mujer que tienes. ¿Qué más nos dijo? Disfrutáramos el trabajo. Eso nos dijo Salomón. ¿Sí? Ante la realidad de esta incertidumbre, disfruta la vida. Eso es un regalo que Dios te dio, ¿vale? Sin embargo, las reflexiones de Salomón, ante esa incertidumbre y a veces sin sentido de la vida, podrían a veces despertar como convicciones o comprensiones equivocadas. ¿Por qué? Porque hasta aquí, cuando dicen coma, beba y vístase, entonces pareciera que hay como una defensa a ese hedonismo de estar persiguiendo el placer. No, es que Salomón está diciendo que uno está en esta vida es para disfrutar. Porque uno lo que tiene seguro es que se va a morir. Entonces que disfrute y gástese la plata que produjo. ¿Sí? Pareciera que a veces uno podría irse a ese lado o por el otro lado, cuando Salomón habla tanto de que el mundo es un lugar incierto y que en últimas todo, como nos decía la semana pasada, todo y todos estamos en las manos de Dios, pues entonces uno qué tanto va a afanarse por cosas, pues no, el Señor proveerá, pues el Señor hará. Analizando esto me di cuenta que hay dos ideas que parecieran estar dentro de la iglesia en este tiempo. Como que ese tema del hedonismo uno lo puede vivir por fuera pensando, no, sí, la vida es un ratico, así que disfrútala. Por eso hay tantas canciones que nos refuerzan esa idea, ¿cierto? Que la vida es cortica, disfrútala. Pero dentro de la iglesia, a quienes seguimos al Señor Jesucristo, yo creo que uno también podría empezar a vivir un cristianismo de esa manera. Como un tipo de hedonismo cristiano en el mal sentido de la palabra, porque hay un buen sentido de la palabra. Ese hedonismo de, claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues claro, vivir nuestra mejor vida ahora. Viva su mejor vida ahora. Y busque que cada cosita que el Señor le da, pues usted se la goce y la disfrute. Y trate de vivir las experiencias y orar por eso, que el Señor básicamente te prospere y te bendiga para que seas feliz. Porque eso es lo que te toca en esta vida. Es como un estilo de hedonismo que en últimas envuelve la fe y el caminar con Cristo en vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Vivir disfrutando un montón de cosas en la vida. Y eso es todo el cristianismo. Por eso es que hace tanto eco en la iglesia del día de hoy esta idea de la teología de la prosperidad. No solamente por la prosperidad económica, sino la mutación que ha tenido en los últimos años de la teología que habla de que el centro, el mayor interés que Dios tiene en la vida es que tú estés bien, feliz, contento y sin problemas, sano. Eso es lo que Dios quiere. No sé de dónde sale eso bíblicamente. El otro extremo, aparte del hedonismo cristiano, lo podríamos llamar como un fatalismo o un determinismo teológico. El fatalista dice, pues lo que va a pasar, va a pasar. Y en modo cristiano dice, pues en últimas Dios va a hacer lo que Él quiere hacer.
Así que, ¿qué nos corresponde a nosotros? Pues nos quedamos con las manos cruzadas y esperamos. Y dentro de la iglesia es impresionante como también he visto a lo largo de los años que tenemos como esas dos tendencias, ¿cierto? A tratar a Dios solamente por las cosas que Dios puede darnos para vivir contentos en esta vida, o por la otra es como que, pues Dios proveerá. Y de hecho a veces siento que esto disfraza como una falsa confianza en Dios, que deja cierto relajo, como que no, si el Señor quiere, eso pasará, y si no quiere, pues no pasará. Es una tergiversación de la soberanía de Dios. Ahora, cuando uno ve esto, uno dice, ¿será eso lo que Salomón está diciendo? ¿Será que nos está impulsando a vivir una vida hedonista en nuestro caminar con Cristo? ¿Será que nos está llevando a vivir una vida relajada, quieta, que espera a, como dice por ahí, a que San Juan agache el dedo, ¿cierto? ¿O a qué nos está invitando Salomón? Después de todo el análisis que ha hecho de la vida. Hoy, de eso es que trata nuestro texto. ¿Listo? De eso es lo que trata. Va a ayudarnos a entender cómo es que Salomón nos anima a vivir en un mundo incierto. Si no es por un lado, ni por el otro, lo que Salomón nos va a decir es cómo vivir tomando riesgos en la vida, confiando en el Señor y en su sabiduría para vivir este mundo incierto, que no es ni un deleite desenfrenado, ni un quedarse de manos cruzadas. Vamos a ver en nuestro texto que en última Salomón no está invitándonos a una parálisis, ni a una pérdida de tratar de encontrar gozo en la vida corriendo tras el viento, porque él ya no lo compartió en los capítulos 2 y 3. Salomón quiere que aprendamos a vivir arriesgados, confiados, pero de manera sabia en este mundo. Y quisiera que oráramos por eso, que el Señor nos guíe. Padre, tú nos conoces. Y sabes que muchas veces hay en nuestro corazón ideas tan arraigadas que a veces se convierten en un filtro cada vez que escuchamos tu palabra. Y yo siento que Eclesiastés es un libro precioso, pero hasta aquí podría generar como unos riesgos y unos peligros de amañar lo que tú quieres darnos por nuestras precomprensiones, vicios, anhelos. Y Señor, yo soy tan insuficiente para poder hacer esto. Pero gracias, Señor, que te tenemos a ti. Y que tenemos tu Espíritu que nos conduce a toda verdad. Creo que todos queremos aprender a vivir, Señor, como tú quieres, con el temor del Señor, en la sabiduría del Señor, para la gloria del Señor. Por eso estamos aquí, para ser dirigidos por tu palabra. Yo te pido, Señor, por favor, aún en medio de lo desafiante que ha sido este texto para mí, danos guía, danos tu favor, danos tu dirección, danos a Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, de antemano les pido perdón porque hoy no hay 3 puntos. No los pude encontrar. Fue muy difícil estudiar este texto porque cuando lo leamos nos vamos a dar cuenta que Salomón entra como en el mismo estilo literario que utiliza en Proverbios. Quienes han leído Proverbios saben que eso es un salpicón de sabiduría. Se lo sabe muy rico, pero es difícil como encontrar esto qué es, ¿cierto? Como que cómo están organizadas las ideas. Así que para los que son juiciosos y traen su libretica y anotan, les pido perdón que hoy no hay 3 puntos. Hoy vamos a irnos con el texto tal cual Salomón lo puso. Y para que le podamos coger el sabor, quisiera que fuéramos desarrollándolo
a medida que lo vamos leyendo, ¿listo? Así que arranquemos. En primer lugar, capítulo 9, versículo 3 en sus Biblias. Salomón va a comenzar hablando como de una parábola, dicen algunos comentaristas, o de algo que él observó bajo el sol. También esto llegué a ver como sabiduría bajo el sol y me impresionó. Había una pequeña ciudad con pocos hombres en ella. Llegó un gran rey, la cercó y construyó contra ella grandes baluartes, pero en ella se hallaba un hombre pobre y sabio. Y él, con su sabiduría, libró la ciudad. Sin embargo, nadie se acordó de aquel hombre pobre. Y yo me dije, mejor es la sabiduría que la fuerza. Pero la sabiduría del pobre se desprecia y no se presta atención a sus palabras. Las palabras del sabio, oídas en quietud, son mejores que los gritos del gobernante entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Pero un solo pecador destruye mucho bien. Salomón arranca el texto hablándonos de algo que parece que él observó. Un rey sitia una ciudad y un hombre pobre pero sabio la libra. La verdad no nos dice cómo la libró, pero sí hay algo claro y es que no fue a través de una guerra. ¿Por qué? Pues por lo que dice después, que vale más la sabiduría que las armas. Y por allá nos lo dice en paisa, dice, más vale maña que fuerza, ¿cierto? Salomón está afirmando, pareciera que este hombre, no sé, quizás tal vez negoció algo con el rey que los había acercado y logró salvar la ciudad. Pero el punto que Salomón resalta acá es que hay algo muy triste, y es que la sabiduría se desprecia. Aunque vemos los beneficios en la vida, la sabiduría se desprecia, pero aquí le apunta a algo en particular. La sabiduría se desprecia es por el envase en que viene. ¿Cómo era el envase de esta sabiduría que logró librar una gran ciudad? Era pobre. Y como era pobre, entonces no se le prestaba tanta atención. Se pasó de largo, aunque se obtuvo el beneficio, fue poco valorada. Por eso es que Salomón llega a esta conclusión de mejor es. Y en esos versículos lo dice varias veces. Es mejor la sabiduría que la fuerza. ¿Cierto? Y eso como que pone en contravía un poquitico nuestra idea de que más vale la fuerza. ¿Cierto? Si uno es más fuerte, pues es más capaz y alcanza más. Más valen las palabras suaves de los sabios que los gritos de los necios. Donde hemos estado acostumbrados que el que habla más duro o trina más duro, ¿cierto? Es el que gana. Más vale la sabiduría que las armas de guerra. Y eso lo vemos constantemente en esos conflictos, como el que sigue todavía en pie en Rusia y Ucrania, ¿no? Pero ¿por qué Salomón entra con esto para nosotros? Yo sí creo que algo que lo impresiona a él, como dice el primer versículo, lo impresiona es, ¿viste? ¿Cómo es posible que uno desprecie algo que traiga tanto bien por el empaque en el que viene? Y la primera alerta que uno le da al escuchar esto es, oye, yo tengo que poner más cuidado de en qué frascos viene la sabiduría de Dios. Porque a veces la sabiduría viene en empaques que uno no espera. Y mis hermanos, déjenme ser muy honestos, muy honesto con ustedes. En la iglesia, de forma práctica, a veces ustedes piensan que la sabiduría viene empacada en los que nos paramos acá. Y la sabiduría de Dios, dice la palabra, que fue entregada en Cristo para todo su pueblo. Ahorita hablábamos de que podemos orar por ella y Él la dará. Y creo que hay una advertencia para nosotros de no estar menospreciando esas vasijas de barro que el Señor utiliza para transformar, para salvar, para guiar tu vida. Y quisiera hacer como un ánimo especial en esto, porque a veces despreciamos o a los más jóvenes porque son jóvenes, o a los más viejos porque ellos ya no saben ni entienden nada,
o aún a los hermanos sencillos y humildes. Créanme, ustedes no se imaginan cuántas veces yo he sido edificado por algunas personas que yo sé que ustedes no verían como un consejero sabio. Dios ha repartido en su pueblo sabiduría. No desprecien las vasijas en las que viene. Ahora, lo otro que en la conclusión que Salomón hace, más vale la sabiduría que el poder, que las armas, que los gritos. Ay, mis hermanos, nosotros creo que aunque lo entendemos, todavía seguimos siendo dominados por esa idea que los gritos, que las armas y que la fuerza son mejores. Son mejores. Yo lo experimento cotidianamente con mis hijos, ¿cierto? En esta etapa en la que estoy. Yo siento que ese poder es más efectivo. Es más efectivo. Y créanme, mi esposa sabe que en estos días estamos como que, ay Señor, ayúdanos. ¿Cierto? La sabiduría tuya es la que necesitamos, porque es difícil. Y a veces pensamos que son otros los medios. Pero tú dices, es mejor la sabiduría. Y la sabiduría de Dios. Parece que Salomón aquí está haciendo como esta reflexión para sus lectores que más adelante hace en Proverbios 3:5. ¿Recuerdan ese pasaje conocido? Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Esto será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. ¿Qué le está diciendo Salomón a sus hijos acá? Hijos míos, no es con lo que ustedes tengan. No es con lo que ustedes tengan. Dependan de la sabiduría y de la dirección del Señor. ¿Vale? Ahora, cuando hablamos de sabiduría, recuerden que no estamos hablando de conocimiento, porque uno puede saber mucho y ser muy bruto. ¿Sí? Ustedes saben eso. Cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de la sabiduría que viene con el temor del Señor. Salomón continúa en su narración, ahora en el versículo 4. Si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, porque la serenidad suaviza grandes ofensas. Hay un... 10. Estaba saltando. 10:1. Las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor. Un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. El corazón del sabio lo guía hacia la derecha y el corazón del necio hacia la izquierda. Aun cuando el necio ande por el camino, le falta entendimiento y demuestra a todos que es un necio. Si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, porque la serenidad suaviza grandes ofensas. Salomón acaba de mencionar que un solo pecador destruye muchas cosas buenas. Y aquí continúa diciendo que un poquitico de insensatez, torpeza, pesa más, es más pesado que sabiduría y honor. Y pone el ejemplo de cómo algo tan insignificante como un mosquito se puede tirar algo tan elaborado, tan precioso, tan deleitoso como un perfume. Una mosca en un perfume hace que el frasco se pierda. Así es un poquitico de insensatez. Pesa mucho más que la sabiduría y el honor. Salomón continúa hablando de cómo parece que nuestro corazón es como un centro de mando y que al sabio lo guía ¿hacia dónde? Hacia la derecha, y al necio lo guía hacia la izquierda. Diestra y siniestra. De ahí vienen esos dos lados. Pareciera que la derecha es lo correcto y la izquierda es lo incorrecto, lo que produce mal. Era como la forma en que ellos entendían, sin ningún tipo de partido político. No, hay que aclarar aquí, ¿no? La diestra y la siniestra. Salomón dice que esa dirección, en últimas, es algo evidente en la vida de la persona. Que cuando el necio camina, todo el mundo sabe que es un necio.
Y ahí nos despierta como la curiosidad de si la necedad es como un punto ciego en la vida de uno. Algo que para todo el mundo es evidente, menos para mí. ¿Y uno cómo se guarda de eso? Porque la verdad yo creo que todos aquí nos creemos muy sabios y muy entendidos. Pero Salomón dice que al necio se le nota y todo el mundo se da cuenta, pero parece que él no. Y mis hermanos, esto me hizo como un eco de por qué en el Nuevo Testamento es tan importante la vida en comunidad. ¿Por qué? Porque en última dice por allá Hebreos capítulo 3:13, que nos guardemos de que nuestro corazón se endurezca y seamos engañados por el pecado y terminemos apartándonos del Dios vivo. Pareciera que en últimas Dios sí craneó una estrategia para guardarnos de la necedad. ¿Y son quiénes? Esos que están al lado nuestro. La ira del jefe, dice Salomón, puede ser vencida con la serenidad. Es bonito que hace ese contraste entre algo tan precioso que se tira, se daña por algo tan pequeño, y como algo tan grande como la ira puede ser aplacado con algo tan sencillo como la serenidad, porque la blanda respuesta aplaca la ira. Salomón en esta sección parece estar mostrándonos los peligros de la insensatez. Es decir, un poquitico de insensatez puede tener efectos catastróficos en tu vida. Solo unas cositas pequeñitas pueden dañar un montón de trabajo arduo que has llevado por toda la vida. Y mis hermanos, ejemplos para eso hay un montón. Como un pequeño desliz se tira un buen matrimonio. Como una mentira destruye la confianza. Una. Como un pequeño robo daña la confianza que tienes. Como un pequeño arrebato de ira te puede salir muy costoso, relacional y económicamente. Como un actuar perezoso, una licencia sencilla que te das para no actuar diligentemente te puede costar el trabajo. Un poquitico de necedad se tira todo. Por eso es que él dice que pesa más. Pesa más. Y creo que la historia nos ha mostrado particularmente, por ejemplo, el rey David, un gran rey que trae un gran mal por un momento de desliz. O la lista de siervos y siervas del Señor que años de estar predicando y por dar licencia a algo muy pequeño, ¡pum!, cae. Después de esos peligros, Salomón nos va a introducir ahora como en una ilustración de cómo se ve eso en la vida cotidiana. ¿Cómo se ve eso de un poquito de mal que daña mucho? Vayan conmigo al capítulo 10, versículo 6 en adelante. 5. Hay un mal que he visto bajo el sol, como un error que procede del gobernante, la necedad colocada en muchos lugares elevados, mientras los ricos se sientan en lugares humildes. He visto siervos a caballo y príncipes caminando sobre la tierra. El mal que Salomón denuncia aquí es uno que ha venido diciéndonos varias veces a lo largo de Eclesiastés, que tiene que ver con el gobierno. Necios puestos en lugares de honor. ¿Por la responsabilidad de quién? Del gobernante de turno. Cuando uno ve esto, uno analiza un poquitico algo que nosotros conocemos como el clientelismo. Cuando por los compromisos hechos en campaña previamente, ¿cierto?, para ganar votos, entonces el gobernante de turno pone personas, no por su idoneidad, ni su capacidad, ni su mérito, sino por pagar una deuda que tenía pendiente. Y se empieza a mover políticamente todo un país para responder a algunas responsabilidades que tenía previas, o por familiaridad, o por gusto, o por amistad. Puro clientelismo. Salomón observa y dice, mira, yo les voy a dar un ejemplo de esto. Así se ve. Un poquitico de necedad
cómo se tira todo un país. Él muestra cómo pareciera que Dios ha diseñado las instituciones de poder para ser gobernadas por quienes están en capacidad demostrada, no por rosca. Y eso no solamente atiende al tema del gobierno. Yo creo que es muy importante aún traerlo para nosotros aquí, en entender cómo aún dentro de las empresas, de los lugares de trabajo, nosotros tenemos que mirar a quienes Dios ha capacitado para determinados puestos. Y no estar haciendo clientelismo con otras cosas. Ahora, la denuncia es sobre la incompetencia. Eso, dice Salomón. Ay, eso es una gran desgracia. Y mis hermanos, yo estaba como que, ay, otra vez nos va a meter en política Salomón. Pero creo que es tan importante uno permitir como que la palabra le ayude a entender y ver lo que pasa en nuestra sociedad. De hecho, en este punto, creo que hay una de las denuncias que hace el Señor para nosotros. Es como a veces, uno realmente tranza lo que debe ser correcto, las personas correctas, por motivaciones erradas, y las pone en lugares que no deberían estar. Especialmente para nosotros, no solamente por el clientelismo, sino que en esta cultura social que tenemos en la que todo el mundo tiene derecho y si no es discriminado, pareciera que atiende a lo mismo. Se pone personas porque pertenecen a determinado grupo o a determinada minoría, aunque no tenga la capacidad, ni los estudios, ni la carrera demostrada para eso. Salomón dice, eso es una desgracia. Creo que de alguna manera nosotros nos reflejamos. Y para no hablar de nosotros, hablemos de un ejemplo que tenemos más cercano. Y creo que todos estaremos en común acuerdo de lo que pasa con nuestro vecino país. El ejemplo de alguien que es puesto y que no es apto para eso. De hecho, él amplía la idea por allá en el versículo 16 y 17. ¡Ay de ti! Oigan el lamento. ¡Ay de ti, tierra! Cuyo rey es un muchacho, o un infante, o un inexperto, y cuyos príncipes banquetean de mañana. Pero bienaventurada tu tierra cuyo rey es de noble cuna, y cuyos príncipes comen a su debida hora para fortalecerse y no para embriagarse. Salomón nos está contando que en últimas, en verdad, no solamente es una desgracia, sino una tristeza, un lamento cuando la tierra tiene un mal gobernante. Y eso lo vimos en la historia de los hijos de Elí, los hijos de Samuel, el hijo de Salomón, personas que llegaron al poder, pero que no estaban caminando con el Señor y trajeron desgracia sobre el pueblo. Cuando uno ve ese tema político, mis hermanos, uno podría quedarse aquí y simplemente analizar como que ve, esas son muchas de las cosas que pasan en el mundo, que pasan en nuestra ciudad, que pasan en nuestro país. Y sí, estamos con Salomón en que muchas veces vemos esa desgracia. Y no solamente la vemos, sino que la vivimos, la experimentamos y la sufrimos. En algunas ocasiones, a lo largo de la historia, varios cambios han generado mucho mal. Sin embargo, ¿qué debemos hacer según las Escrituras? Y yo quisiera que vayan conmigo a la primera carta de Timoteo, por favor. Primera carta de Timoteo, capítulo 2. Porque creo que es justamente ante estas realidades que el apóstol Pablo da una instrucción muy puntual a la iglesia. Y es, exhorto, ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad. ¿Por quién nos manda a orar Pablo? ¿Por quienes están en autoridad? Los que están gobernando. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque mis hermanos, uno quedarse solamente lamentando cuando prende las noticias, realmente no es el papel
que el Señor nos está pidiendo llevar a cabo en nuestra sociedad, sino que el papel, como lo vimos por ahí atrás en Primera de Pedro, es un papel mucho más proactivo de orar por quienes están gobernando. ¿Ustedes han orado por el presidente? ¿Han orado por los alcaldes? ¿Han orado por los nuevos ministros? Yo cuando veía esto me doy cuenta de cuánto desatiendo ese mandato del Señor. Y me entro en una espiral de crítica, de queja, de lamento, de ayes, pero no en el camino que el Señor me está diciendo es oren por ellos. Y les recuerdo que quien estaba de turno en ese tiempo era Nerón, ¿sí? Nerón. Oren por ellos, para que ustedes vivan tranquila y reposadamente. Así que oren por políticas que permitan estabilidad social y económica para el país. Oren por políticas que bendigan también el avance del Evangelio. Y oren también al mismo tiempo, no solamente por ustedes, dice Pablo, sino oren por la salvación de ellos. Porque el plan del Señor es que todos vengan a la salvación, afirma él. Aquí quiero cerrar el paréntesis político de cuál es el camino que la palabra nos dice ante estas desgracias que Salomón está denunciando. Y ahora vamos a volver a ese mundo difícil de organizar y el peligro que hablábamos al inicio de caer en los dos opuestos de un hedonismo o un fatalismo. Y de aquí para adelante vamos a ver cómo, me quedé con Pablo, cómo Salomón va a empezar a hacer una comparación en dos estilos de vida. El estilo de vida del necio y el estilo de vida del sabio. Vayan conmigo al versículo 10 versículo 8 del capítulo 10. El que cava un hoyo cae en él, y al que abre la brecha en un muro lo muerde la serpiente. El que saca piedras puede lastimarse con ellas, y el que corta leña puede lesionarse con ella. Hasta acá. No sé si ustedes sienten que el cambio es muy abrupto. Es como que veníamos hablando de un gobernante de un pueblo que fue librado por un sabio pobre. Después nos dice la desgracia de tener como ejemplo, ¿cierto? Un poquitico de necedad que se tira un gran bien. Un pecador puede hacer mucho daño. Y nos habla de política. Y después salta de la nada, a decirnos que el que cava un hoyo se cae en él. Yo no sé si las canas que yo tengo son de consejerías o a veces de lidiar con textos como estos, como que, pero, ¿qué está haciendo Salomón acá? Y vuelve al mismo patrón de los proverbios, de saltar de sabiduría en sabiduría. Sin embargo, sí la agrupa en pequeños elementos. Y aquí empieza la lista de cómo es que es el actuar de alguien necio. Estos primeros 4 versículos nos muestran los riesgos que los necios corren. Parece que Salomón, dicen los comentaristas, empieza a describir cómo es que un necio vive, y particularmente en estos versículos habla de los peligros que los necios corren por su falta de previsión, que cuando caen en un hoyo para poder atrapar a un animal, se caen en él, que abren una brecha y no están conscientes de que como el muro es tan viejo para poder abrir esa ventana o esa puerta, en unas construcciones que normalmente eran de piedra, puede que haya nidos y los muerda una serpiente. Que cuando alguien está en el campo sacando piedras para limpiar el campo se puede lastimar con ellas. Y que cuando se corta la leña puede que el hacha salga volando si no se tuvo la precaución de revisar. Salomón dice, la falta de precaución puede ser muy, muy costosa para el necio. Ahora, en esta relación que tenemos con nuestra teología fatalista, de lo que pasará si es la voluntad de Dios, uno podría empezar a caminar como un necio al no prever cosas. Déjenme hacer un ejemplo.
cuando uno tiene esta teología fatalista de que Dios en últimas hará lo que Él quiera hacer y punto, muchas veces uno puede tener un actuar desprevenido, no preparado. Y en esa necedad sufrir los riesgos y aún las consecuencias de una mala acción que no se previó con tiempo. El necio no calcula los riesgos. Después nos va a hablar de otro mal. Versículo 10. Si el hierro está embotado y él no ha amolado su filo, ¿cuál? Él, el necio. Entonces tiene que ejercer más fuerza. La sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. Y aquí nos habla de un desafío particular que tienen los necios. Y es que por pereza se van con el hacha sin amolar. Entonces, lógicamente, ¿qué va a pasar? ¿Le va a tocar hacer más? Más fuerza. Se va a demorar mucho más. Va a ser mucho más el desgaste. Y en ese ejemplo, Salomón sencillito lo pone así. Mis hermanos, cuando tú no te preparas bien para la tarea que vas a hacer, te estás comportando como un necio. A veces uno sigue haciendo esfuerzos y esfuerzos y esfuerzos tratando de obtener un buen resultado cuando no ha hecho una preparación previa para poder tener los frutos de ese esfuerzo. Por eso dice la sabiduría, tiene esa ventaja de que te imparte éxito. Yo quisiera hacer aquí una anotación, particularmente para los jóvenes, que yo creo que a veces, por esta idea de que lo que Dios quiere, eso va a pasar, entonces no hay diligencia tampoco, ni en prever, ni en prepararse. Pues, si el Señor quiere me va a dar ese trabajito. Si el Señor quiere puedo conseguir estas cositas. Si el Señor quiere voy a hacer esto. Pero no hay ninguna diligencia en tratar de preparar la herramienta para tener éxito. Y por eso es que creo que este texto también está escrito para atentar directamente con esa idea nociva que puede caer en nosotros al confiar en la soberanía de Dios, que a nosotros no nos toca hacer nada. Porque no es lo que Salomón está diciendo. De hecho, él lo describe como un actuar necio. De que no seas precavido, eso es necio. De que no te prepares bien para el futuro, eso es necio. Pero Salomón sigue haciendo el cuadro del necio. Versículo 12. Llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio, mientras que los labios del necio a él lo consumen. El comienzo de las palabras de su boca es insensatez y el final de su habla es perversa locura. El necio multiplica las palabras, pero nadie sabe lo que sucederá. ¿Y quién le hará saber lo que ha de suceder después de él? El trabajo del necio lo cansa tanto que no sabe ir a la ciudad. Si hay algo que describe a una persona necia, quizás no es tanto lo que hace, sino lo que dice. En Proverbios, en Eclesiastés, el necio es alguien que habla mucho. Así que si tú hablas mucho, debes tener cuidado. Salomón denuncia que las palabras del sabio traen gloria, pero las del ignorante lo consumen o lo destruyen ahí a él mismo. El que habla un montón y habla de más, dice Salomón, al final va a ser consumido por esa misma palabrería. Lo otro que lo caracteriza es que el necio habla mucho y empieza hablando un montón de bobadas. Y me encanta como lo pone en una versión de sencilla. Termina siendo un montón de burradas. El necio no se cansa todo el tiempo de soñar y de hablar de sus proyectos y de todo lo que hará, cuando nadie sabe ni siquiera el futuro. Eso hace como un eco por allá Santiago 4, que nos dice, ese que dice, no, yo voy a hacer esto y esto y esto y esto. Tú ni siquiera sabes si tienes un mañana. Más bien deberías decir, si el Señor quiere haré esto y si el Señor quiere haré aquello otro. En el cuadro, el necio es tan flojo que después de trabajar
aparece esta idea un poco jocosa de que se le olvida el camino a la ciudad, que se le olvida el camino a casa. Ese cuadro del necio que nos está pintando Salomón, en últimas para nosotros, como que se vuelve como un espejo de advertencia y de cuidado. Especialmente también en qué. No solamente en la forma en que somos precavidos, en la manera en que nos preparamos, sino también en la manera en que hablamos. El que habla mucho, hierra mucho. Que es de sabios estar callados. Y esto, mis hermanos, pasa mucho a veces en esa teología fatalista que abrazamos en ocasiones en la iglesia. Perdón, hedonista. Personas que están constantemente llena de proyectos y sueños y cosas grandes y lo comparten a todo el mundo. Lo comparten a todo el mundo. Pero ni toman buenas decisiones con precaución. Son impulsivos en sus actos. Porque sí, de alguna manera están confiando en el Señor, pero no consultando al Señor. Personas que están esperando que las cosas vengan por sí solas y no se preparan diligentemente para el trabajo que Dios les llama a hacer. Y personas que hablan y hablan y hablan mucho y presumen de muchas cosas que no saben si siquiera Dios les permitirá hacer. Un actuar necio. Ahora, yo sé que eso es mucho, pero el cuadro continúa. Versículo 18. Por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene goteras la casa. Para el placer se prepara la comida y el vino alegra la vida. Y el dinero es la respuesta para todo. Ni aun en tu recámara maldigas al rey, ni en tus alcobas maldigas al rico, porque un ave de los cielos llevará el rumor y un ser alado hará conocer el asunto. Lo último que Salomón deja del cuadro del necio es su negligencia. Por la negligencia, el techo que normalmente era de paja y requería mantenimiento, al no ser diligentes en poder hacer un mantenimiento preventivo, el techo, ¡pum!, se hundía o se llenaba de goteras la casa. ¿Por qué? Por la negligencia del necio. Pero el versículo 19 es quizás una de las descripciones más contextuales para nosotros acerca de cómo se vive la necedad. Algunos comentaristas lo han puesto como la descripción del materialismo. La comida es para el placer, el vino es lo que le alegra a uno la vida, y para todos los problemas la respuesta es plata. Plata. Dentro de este cuadro, Salomón lo describe como un pensamiento necio. Ahora, yo no sé si tú te has dado cuenta cuánto de nuestro acercamiento a las adversidades de la vida y a los problemas de la vida, nosotros asumimos que es un problema de plata. Un problema de plata. Como que hay una idea de que la plata y el dinero es la respuesta para todos los males que yo tengo. Y al preparar esta predicación me ponía a pensar cuánta de nuestra oración es consumida por eso. Porque no es suficiente, porque falta, porque se necesita más. Y toda la vida se vuelve plata. Y Salomón dice, mira, actuar de esa manera materialista es también una actitud necia en la vida. Porque no toda la vida es plata. Ay, pero pastor, ¿usted dónde sacó eso? Pues uno se tiene que devolver a Eclesiastés 2 y 3, 1, 2 y 3, para darse cuenta que Salomón está escribiendo todo el libro para mostrarnos que eso es vanidad y correr tras el viento, que la vida no está ahí, que el gozo no está ahí, que la paz no está ahí, que la respuesta para todo no es plata. Y creo que eso sí lo confronta, nos debe confrontar a nosotros en la manera en que dejamos que este pensamiento materialista domine nuestra vida. Me parece que es el gran sesgo sobre el cual evaluamos cualquier decisión. Por eso algunos lo han visto como que el dinero
es realmente como un ídolo. No tomamos decisiones por lo que el Señor nos dirige, sino por lo que el dinero nos dicta. Si es suficiente o no es suficiente. Hasta acá. El cuadro nos ha mostrado que la necedad se ve como imprudencia, pereza, palabrería, negligencia, glotonería y materialismo. Esa es la vida del necio. Ahora me entienden por qué siento que el texto en últimas lo que hace es tratar de aclararle a quien todo el tiempo les ha dicho, coman y beban, coman y beban, coman y beban, que es que la vida no es solamente eso. Pareciera que Salomón está, vea, frene esa idea que uno puede decir, sí, ve que es que la Biblia dice que yo debo estar resparrandeando y comiendo y disfrutando lo que tengo y no pensando en el mañana. No. Muchas veces vivir así es un actuar negligente y necio en la vida. Y yo personalmente al estudiar este texto creo que Salomón lo pone para poder corregir una idea errada que puede aparecer en nosotros al ver los primeros textos de Eclesiastés. Pero entonces, ¿cuál es la propuesta? El capítulo 11, con el que termina nuestro texto del día de hoy, nos muestra el actuar de alguien que es sabio. Especialmente alguien que conoce que este mundo es incierto y que toda la vida está en manos de Dios. ¿Cómo es que actúa ese que no se echa en las petacas, que no es relajado, ni se dedica a los placeres porque no hay mañana, comamos y vivamos que mañana moriremos? ¿Cierto? ¿Cómo es que vive el sabio realmente? ¿Cómo? Yo quiero entonces saber eso. ¿Cómo es la vida? Y aquí Salomón en el capítulo 11 nos va a mostrar el cuadro de un sabio. Y lo hace en forma de exhortaciones, es decir, de invitaciones a la acción. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Reparte tu porción con 7 o aún con 8, porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Si las nubes están llenas, derraman lluvia sobre la tierra. Y cae el árbol al sur o al norte, donde cae el árbol, ahí se queda. El que observa el viento no siembra, y el que mira las nubes no ciega. ¿Cómo sabes cuál es el camino del viento? ¿O cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta? Perdón, como no sabes cuál es el camino del viento, o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. De mañana, siembra tu semilla, y a la tarde no des reposo a tu mano, porque no sabes si esto o aquello prosperará, o si ambas cosas serán igualmente buenas. No sé si se dan cuenta cómo Salomón admite la cantidad de cosas que el sabio desconoce. Como no sabes esto, como no sabes aquello, como no sabes esto otro, entonces uno cómo debe vivir. Algunos piensan de este texto como una exhortación a la diligencia. Como no sabes el resultado, entonces echa tu pan sobre las aguas. La referencia, y en algunas versiones ustedes pueden encontrar que este texto se traduce de manera distinta. En algunas versiones, sobre todo de interpretación, lo ponen como reparte tu pan en términos de generosidad. Pero en el contexto que uno ve en el texto, voy más por la línea de interpretar este versículo con el tema de la inversión. Salomón tenía una flota de barcos que enviaba y después de 3 años esa inversión que enviaba volvía. Era una de las inversiones más inciertas porque no se podía rastrear, seguir, nada. El barco salía y no se sabía qué iba a pasar hasta dentro de 3 años. Por eso me voy más con esos comentaristas que dicen, claro, lo que Salomón está hablando es, bueno, ante esta incertidumbre política, ¿cierto? De la injusticia social, del trabajo, de la vida, de la suerte. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? La primera cosa que Salomón dice es, toma riesgos. Toma riesgos. Envía tu pan sobre las aguas. Que seguramente esas inversiones, ese trabajo que estás haciendo, después de los días volverá a ti. Pero toma el riesgo, no te quedes paralizado. Porque, como yo no sé nada, y porque cualquier cosa puede pasar, entonces más bien me quedo quieto. No, toma el riesgo. Toma el riesgo.
Versículo 2. Reparte tu porción con 7 o aún con 8 porque no sabes qué mal pueda venir sobre la tierra. ¿De qué está hablando? Diversifica tu inversión. Sé estratégico a la hora de pensar y de planear. Él está hablando de administración de la vida, administración de la casa. Claro, toma riesgos calculados, pero no dejes que esa incertidumbre te paralice. Lo otro es, no inviertas solamente en una sola cosa, sino invierte en diferentes frentes. Prepárate, sé previsivo a la hora de planear y proyectarte hacia el futuro. Tercero, si las nubes están llenas, derraman lluvia sobre la tierra y caiga el árbol al sur o al norte, ahí se va a quedar. Salomón está diciendo, mira, algo tenemos claro, uno tiene que analizar. Cuando las nubes como en este momento están cargadas, uno sabe qué va a pasar, va a llover. Eso ya tú lo sabes. Y también sabes que cuando un árbol se cae, ahí se va a quedar. No se va a mover para ningún lado. Hay como algunas certezas de la vida sobre las cuales tú puedes maniobrar. Cosas que ya sabes, que ya puedes prever y sobre esas puedes decidir. Esto se conecta con ese versículo 4 que dice, el que observa el viento no siembra. Recuerdan que ellos salían a sembrar y mucha de la siembra era lanzar semilla. Entonces, ¿qué pasaba si yo lanzaba semilla cuando estaba venteando? Y el que mira las nubes, porque vienen cargadas de agua, entonces no va a salir a cosechar. La misma cosa. No esperes paralizado como que, ay, no, pero es que va a llover, entonces no cosechemos. Menos que está venteando mucho, entonces no sembremos. Salomón está diciendo como que hay un temor que de pronto puede embargar a la persona que lo paraliza en no hacer lo que debe hacer diligentemente. Y advierte, mira, si te pones siempre a estar esperando las cosas correctas, quizás nunca lo vayas a hacer. Y ahí, versículo 5, como no sabes cuál es el camino del viento, ¿para dónde va? ¿De dónde viene? O cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, ¿cierto? Algo desconocido, como que, oíste, ¿cómo es ese milagro de la vida? ¿Y cómo es que esto pasa? Claro, ahorita uno va y prende Nat Geo o alguna de esas cosas y uno sabe mucho más. Pero para ellos era completamente desconocido. ¿Cómo es que de repente salía un ser humano del vientre? Tú no sabes esas cosas. Tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. Y Salomón al sabio le dice, tú sabes todo lo que no sabes, todo lo que desconoces, todo lo que está fuera de tu control. ¿Sí? Como el viento, como los niños, así tú tampoco logras entender todo lo que está haciendo de principio a fin. Nos lo ha dicho todo el libro. La obra de Dios es algo misterioso para ti y para mí. Y lejos de dejarnos como los necios en la vagancia y en la necedad y en la negligencia, Salomón termina su texto con una gran exhortación ante todo lo que tú desconoces de esta vida. Tú sabes que Dios está obrando algo, aunque tú no lo entiendas ni lo comprendas completamente. Entonces, ¿qué debes hacer? Versículo 6. En la mañana, vaya y siembre. Siembra tu semilla. Y en la tarde, no descanse, vaya y siga sembrando. Porque tú no sabes si esto o aquello prosperará. Conocer que Dios tiene el control a ti te va a hacer diligente. Mis hermanos, Salomón parece corregir esa idea de que como Dios está en control, entonces no hacemos nada. Ese fatalismo. Créanme, yo he visto mucho eso dentro de nosotros. Yo aprecio mucho la confianza en el Señor y la fe. Pero como su pastor, yo quisiera, mis hermanos, animarlos a revisar si a veces esa confianza que tenemos en el Señor quizás es una confianza necia, porque no estamos haciendo lo que nos corresponde. Especialmente a veces en términos de la provisión del Señor, porque si ustedes se dan cuenta, el texto habla de administración de la vida. Él no está hablando de otras cosas, está hablando de siembra, de trabajo, de proyectos, de carrera. Él está hablando de eso.
Y a veces nosotros, en esta idea de el Señor proveerá, actuamos como necios. ¿Cómo? Con pereza, con negligencia, sin prevención, sin preparación. Mis hermanos, cuando uno entiende el obrar de Dios soberano, que uno no logra comprender todo lo que está haciendo, lo que Salomón está advirtiendo, claro, esta es una realidad, tú no vas a saber todo lo que Dios está haciendo, pero eso nunca te va a anular en que tú seas diligente en lo que te corresponde hacer. Trabaja, y trabaja duro, toma riesgos, actúa, por favor, actúa, haz algo. Que muchas veces creo que uno puede pecar con una fe confiada en el Señor que no está haciendo ni administrando los dones que ya Dios dio. Como alguna vez nos decía un amigo, en medio de esos temores, y eso lo aprendimos por cabeza propia, estamos esperando que el Señor provea, el Señor provea, el Señor provea. Ronald, el pastor que estuvo predicando hace unos días acá. O sea, claro, en estas manos Dios ya proveyó. Ya te proveyó de dones, capacidades impresionantes para que tú hagas. Porque a veces se tergiversa esa espera en el Señor en una espera ociosa, negligente. Y eso no es lo que Salomón está diciendo que tengamos en la vida. El control, la soberanía del Señor no nos paraliza, antes nos moviliza a seguir trabajando. Ante todo lo que tú desconoces, entonces trabaja más duro. Hazle, con esfuerzo. Ahora, yo sé que esto puede generar como que, entonces, ¿cómo lo hago? Y quisiera darles una fórmula, unas fórmulas que hay tantas, pero una que personalmente creo que a lo largo de los años he visto del actuar del Señor. El creyente siempre es diligente. Ante la adversidad, ante la necesidad, ante las faltas de oportunidades, ante los riesgos, los peligros, los gobiernos cambiantes, las injusticias de la vida, el creyente siempre es diligente. Un creyente no es una persona que se queda quieta. Pero entonces, ¿cómo es? Porque el otro extremo, pastor, es que yo no confío nada en el Señor, entonces todo es autonomía, todo está en mis manos. Entonces, como que, ¿cómo logro el balance? Y varios hemos hablado de esos. Claro, me cuesta mucho confiar en el Señor porque todo lo hago por mi propia mano, por mi propia capacidad. Entonces, ¿cómo encuentro el balance? He aquí algo que yo he resumido como un poco de este balance, como una fórmula para ser dirigente. Lo primero es que uno tiene que sentarse a observar, analizar, entender las situaciones, las cosas que están pasando, comprender cuál es la voluntad del Señor, lo que Él está haciendo quizás en determinadas situaciones. Lo segundo es empezar a orar por eso. Orar por dirección de parte del Señor. No tomar acción, no es observar y, hay un hueco, entonces hay que taparlo. Observa, ora. Ora por dirección. Y mis hermanos, la dirección del Señor siempre viene conectada con su palabra. Sin palabra, es difícil que tú halles fácilmente dirección. Ora. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Si estás pasando una situación económica, si estás pasando una situación de salud, si estás pasando una situación sentimental, relacional, como que, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tu palabra me instruye, me guía para hacer en esta situación en particular? Tercero, toma acción. Claro, yo sé que hay un momento prudente para uno esperar antes de actuar y orar. Pero algunos de ustedes yo les he dicho, ponle un límite. Es decir, ponte un tiempo. Y actúa confiando en el Señor, en dependencia. Es decir, que estás orando por esta decisión que estás tomando. Y a veces uno dice, Señor, yo no sé
pero después de orar yo creo que es por acá. Es en dependencia que la tomas. Actúa en obediencia, ¿cierto? Que tú estés haciendo lo que el Señor te ha puesto como convicciones en el corazón. Actúa haciendo cosas que son para la gloria del Señor, ¿cierto? Que a veces justificamos para arreglar un problema, justificamos el pecado. Y actúa de manera confiada, que el Señor va a hacer lo que Él se ha propuesto hacer. Así se entiende la soberanía, que yo actúo y el Señor va a hacer. Soberanamente. Puede que mis planes tengan éxito y puede que el Señor los frustre. Puede que haya prosperidad, pero el Señor quiera tiempos de escasez. Pero al menos de mi parte, he de ser diligente, caminando en sujeción, en dirección, en dependencia, en confianza en el Señor, no en una parálisis. No en una parálisis. Ahora, mis hermanos, para acercarnos hoy a la Santa Cena, hablamos de dos ideas que pareciera que Salomón está corrigiendo o aclarando después de darnos todo un paseo para entender que la vida es incierta, el mundo no lo podemos controlar, pero gracias al Señor que está en sus manos y en su gobierno. Y parece denunciar dos elementos, como ese fatalismo de que Dios tiene el control, entonces yo no hago nada, o el hedonismo de que en últimas, como esta vida es tan cortica, yo voy a buscar en Dios todas las cosas que Él pueda darme para traerme placer. Cuando yo veía esos dos elementos, fue inevitable como poder ver como algunos ven el jueves que hacemos la crucecita ahí en el texto, como ver la cruz. Porque mis hermanos, si hay alguien que sabía esto claramente, fue Jesús. Él sabía que Dios tenía el gobierno de todas las cosas y que todas las cosas en últimas cooperaban según su voluntad. Y lejos de decir, pues yo no hago nada, me encanta recordar en este texto cómo Jesús vivió su vida. Vivió su vida, uno, constantemente en dependencia del Señor, pero si Él sabía todo. Y aún así, en dependencia, en oración, una y otra y otra y otra vez, en comunión con el Padre, alineándose con sus propósitos. Pero otra de las expresiones que me encanta del Señor Jesús es, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Lo incansable de su vida y de su ministerio. Él, que conocía que Dios tenía el control de todo, no paró de ser diligente en hacer lo que el Padre le había llamado a hacer. Trabajo diligente, alejándose del fatalismo. Pero también, en medio de todo lo que este mundo podría ofrecerle, en medio de las tentaciones de Satanás, de poder, de dominio, de honra, yo no vine para eso. Eso que pareciera que Salomón exalta como que es que eso es la vida, disfrútela. O sea, sí, eso es un regalo de Dios. Pero eso no es la felicidad. Una y otra vez Eclesiastés nos ha recordado que Dios llena de alegría el corazón, no por las cosas que Él da o permite, sino por Él mismo. Él es el gozo. Y Jesús lo manifiesta en estas formas. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Ahí yo estoy lleno. Yo no tengo hambre de nada. Eso es lo que me sacia a mí, vivir para el Señor. Y por eso me encanta mucho esta idea que pone el pastor John Piper sobre el hedonismo cristiano, la forma correcta de verla. Él dice, el hedonismo secular, ese que está condenando Salomón, busca placer en lo inmediato, sexo, dinero, fama, poder, experiencia, relaciones. Mientras que el hedonismo cristiano busca su placer en Dios. Porque Él es la fuente de su alegría, no lo que Dios da. Dios mismo es. El hedonismo secular es autocentrado. Haz lo que te haga feliz. Haz lo que te llene. Haz lo que te haga sentir realizado en tu vida. Mientras que el hedonismo cristiano es profundamente, no es antropocéntrico, sino teocéntrico. Que tu alegría está en glorificar a Dios. Disfrútalo a Él. El hedonismo secular termina siempre en un vacío, como Eclesiastés 2 nos lo mostró.
siempre termina en un vacío. Mientras que el hedonismo cristiano termina en una satisfacción eterna. Es muy diferente como vivió Jesús. Con un hedonismo, un placer, un gozo y una determinación en hacer la voluntad de Dios. En un mundo que, como él mismo lo experimentó en la cruz, no funciona como debería. Quisiera que tomáramos un momento para orar antes de acercarnos a la Santa Cena. Porque creo que cada vez que la palabra habla en nuestra vida, siempre corrige algo. Y quisiera que te vieras en ese espejo para evaluar tu propio caminar con el Señor. Ante lo incierto, cambiante y lógico del mundo. ¿Con cuál de estas dos denuncias particularmente sientes que tienes más conexión? No, el Señor va a hacer todo. Y te has quedado paralizado. Y a veces hasta enojado por Dios, con Dios. Si tú has estado ahí, yo creo que este texto nos invita a arrepentirnos de eso. Que quizás le hemos estado echando la culpa a Dios y enojándonos con Él por cosas que han sido más un actuar negligente y necio de nuestra parte. Y yo sé que es muy duro, pero es lo que la palabra nos está trayendo hoy. Y quizás debamos pedirle perdón al Señor. Perdónanos, Padre, porque hemos disfrazado la confianza de confianza en ti, nuestra quietud, nuestra falta de prevención, de preparación, nuestra diligencia en trabajar, nuestros esfuerzos. Perdónanos porque hemos dejado también que el temor nos paralice. Y eso habla mucho también de que creemos de ti. Pero también otros quizás estemos en el otro lado, de que nuestra filosofía ha sido más caminar tras los placeres, gustos, esa vida idónea, tu mejor vida ahora. Y aunque no lo queramos, hemos hecho del cristianismo, hemos vivido una teología de prosperidad, en la cual hemos abrazado que el dinero es la respuesta para todo. No solamente para lo que nos falta, lo que carecemos, sino también para la felicidad que anhelamos. Y siempre sentimos que nos falta, siempre falta, siempre falta, siempre no es suficiente. Y hemos tratado al Señor de una manera utilitarista. Te pedimos perdón, Señor. Hoy queremos volver a tus palabras cuando nos decías: busquen el reino de Dios y su justicia primero, y las demás cosas serán añadidas. Hoy te rogamos, Señor, que nos vuelvas a ti.
que nos enseñes a vivir con sabiduría en este mundo cambiante, fuera de control, incierto. Que nos enseñes el equilibrio de eso, del trabajo y del esfuerzo, de los riesgos, de la preparación. ¿Cómo no vivirla en nuestras fuerzas, sino vivirla en dependencia de ti? Enséñanos qué es ese caminar arriesgado, dependiente, en sabiduría que viene de ti. Enséñanos a confiar, por favor. Y hoy al acercarnos a la mesa, Padre, te damos gracias por ese puesto que se abre para nosotros. Aún en medio de todas nuestras confusiones y enredos, en las maneras que al vernos a este espejo nos reflejan que quizás hemos actuado en muchas formas como necios, o por nuestro fatalismo paralizador, o por nuestro hedonismo que busca placer y las cosas de Dios, mas no a Dios. Y hoy en Cristo se nos recuerda que se abre esa puerta. Para recordarnos que hay perdón para ti y para mí. Que hay gracia. Que hay reconciliación. Que hay un puesto en la mesa para disfrutar una vez más de esa comunión. Que no nos rechaza, aunque hemos sido necios, sino que nos recibe. Que hace evidente que tú viniste a salvar era a lo que estaba perdido. Y ahí estamos nosotros. Gracias, Señor, por tu gracia que se extiende hoy como un recordatorio para nosotros. Pero también que nos anima a recordar de qué se trata la vida y dónde está el mayor gozo. Haznos, Señor, siervos y siervas que vivimos en este mundo incierto de manera confiada, tomando riesgos no solamente para nosotros, sino riesgos para la gloria del Señor, como la cruz nos lo recuerda. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, ¿qué tal?